Pues yo siempre le he dicho a la gente que la peor pregunta que tú puedes hacer es la que no haga. Así que voy a hacer la pregunta, aunque no creo que nadie lo va a poder contestar, ni Ronnie 2K, ni los desarrolladores, ni un empleado, ni Zelnick va a poder contestar esta pregunta sin mentir o tapar lo que realmente está pasando. Y la pregunta es esa: ¿qué está pasando con Take-Two? Le vamos a hablar de varias cosas de lo que están pasando, desde demandas que están surgiendo, problemas con el sistema, problemas con My Team, un montón de cosas. Y creo que no va a parar ahora. Pues muchísimas gracias por estar acá. Si no le han dado subscribe, denle subscribe, ayudarían el canal. También, si al final del video les gustó, denle like. Y dejen su comentario al respecto de todo lo que vamos a estar hablando. Pues vamos a comenzar con este primer mensaje que pone 2K Support. Y pone: somos conscientes de algunos jugadores tienen dificultades para conectarse al modo en línea del juego de 2K, incluyendo Topspin 2K25. Estamos investigando esto y lo actualicemos nuevamente pronto. Pues ahí va el primero, un juego que ya estamos en el 2024, todavía no pueden arreglar los servidores y no es del día de ahora. Esto es algo que siempre va a pasar. Ese mensaje fue mandado el 27, a cual lo arreglaron supuestamente y mandaron un mensaje diciendo que lo arreglaron. Pero mira lo que ocurrió el 29, otro mensaje de soporte. Somos conscientes de algunos que tienen dificultades para conectarse al modo de línea en el juego de 2K. Actualmente estamos investigando y pronto actualicemos a la comunidad. Wow, 2 días después. Eso es una de las cosas. Respondieron, no son 2 días después, sino 2 días después de la primera vez que arreglaron el problema, que nos hicieron dejar saber que sí sabían que estaban teniendo ese problema y después lo tuvieron otra vez. Esa es una de las cosas la pregunta que yo le hago. ¿Qué está pasando con los servidores? Nadie va a contestar eso. Ahora vamos con la otra, que creo que es el tema más grande. Esto lo puso The Mirror, es una noticia online y pone: NBA 2K acusado de utilizar la recompensa de Kobe Bryant para engañar a los jugadores y hacernos perder el tiempo. Y eso es lo más grande que sacaron en la noticia. Y todo eso fue después de lo que vamos a estar hablando, que 2K sacó el juego con Kobe Bryant. Kobe Bryant es el principal de todo. Si tú llegas a un nivel en My Team, va a sacar una tarjeta súper buena. Y eso es lo que está pasando. 2K no se la está dando. Le cambió todo a la gente de My Team. Acá en ese mismo artículo lo ponen: los jugadores están furiosos con el último movimiento del editor de videojuegos Take-Two Interactive con NBA 2K24, la última entrega de la popular serie simulación de baloncesto. En un comunicado del desarrollador, explica que una tarjeta de recompensa de Kobe Bryant para su modo de equipo My Team ya no está disponible. En cambio, los jugadores tendrán la opción de seleccionar las cartas de otros 2 estrellas de la NBA en lugar de la carta de Kobe Bryant antes mencionada. La pregunta es: ¿qué está pasando? Me están diciendo que esas 2 tarjetas son el valor del jugador grandísimo de Kobe Bryant. 2 tarjetas que tal vez ni le llegan al tobillo a Kobe Bryant. Y lo que la gente quería esa tarjeta no era tanto si la tarjeta era buena, si iba a tener toda la insignia, pero era la tarjeta de tener algo de Kobe, el año de Kobe. Y eso creo que es lo que más está doliendo. No son... Si las 2 tarjetas juntas combinan, pueden ser mejor que la de Kobe, porque va a tener más insignia, va a tener 2 jugadores. Ese hecho que la tarjeta de Kobe Bryant es lo que todo el mundo estaba tratando de buscar y sacar. Y eso no es fun. No creo que fuera algo tan justo que le hicieran eso. Y la pregunta otra vez que le hago: ¿qué está pasando con My Team? Acá viene a Herb Trim y le pone: NBA 2K
acusado de utilizar las recompensas de Kobe Bryant para engañar a los jugadores y hacernos perder el tiempo. Yo leí ese tweet, después me metí a leer la noticia y Herb, que es uno de los que siempre nos mantienen informados cuando se trata de cosas de noticias y cosas así, él fue uno de los primeros que lo sacó y como él está en la noticia, él puede verlo. Pero aquí viene alguien y le ponen que WYM significa, ¿qué está diciendo? Acuso que no es falso. Eso exactamente lo que hicieron. Y es verdad, no es una cosa que le podamos decir lo acusaron. Porque acusar es que no tengamos prueba de algo que tal vez hicieron o no hicieron. En este caso fue algo que sí hicieron. Y fue realmente lo más grande. Arriba de eso que estábamos teniendo ya problemas con el My Team Mobile. Todos los problemas vienen y le hacen esto a esos jugadores. Yo por lo menos no juego My Team. Entonces no puedo dar si fue tan grande para mí en ese modo de juego. Pero sí lo entiendo, porque eso es como que yo estuviera jugando o ustedes estuvieran jugando para sacar el top 10 y después cuando están llegando le quitan el premio y le dicen, no, mira, en vez de esto te vamos a recompensar con esto que es mucho menos valioso de la primera recompensa. Pero acá viene y después viene 2K y le da este locker room code de Rudy Gay. Es un Open, que claro, es una de las mejores tarjetas, pero Rudy Gay. Esa es la recompensa. Le están dando 2 tarjetas y arriba de eso le van a dar un locker room code a todos por Rudy Gay. Ahí es que le hago la pregunta, ¿qué está pasando 2K? Y hasta ahora nadie lo ha podido contestar. Vamos a seguir. Y aquí es que va. ¿Qué está pasando? Otra demanda. 2K está metido en otra demanda. Pero aquí yo sé que hay varias cosas que hay que mirar. Cuando se lee de lo que están haciendo con el class action. Esto no es una demanda directa, sino es un arbitraje. Y creo que muchísimo, incluyéndome a mí, que firmaron que no iban a poder hacer esto. Esta agencia está tratando y realmente están tratando de ir detrás de 2K realmente, pero esta vez no es tanto por el dinero dentro de 2K, ni los currencies que no son tuyos, son falsos. Pero acá, como le pueden leer ahí, los abogados creen que la aplicación de NBA 2K Mobile puede compartir en secreto información privada del usuario con Facebook. Ahora están reunidos jugadores para emprender acciones legales. Y aquellos que se registren podrían tener un reclamo por valor de $2,500. Si descargaste 2K Móvil, únete a otro que definirá su derecho. Y ahí viene. Ahora, eso viene siendo bien interesante porque ahora se metió en otro. Pero no sé si esto va a llegar muy lejos por el simple hecho de todos los arbitrajes que nosotros firmamos, que fueron los términos de servicio que sacaron en febrero. No sé si esto va a caer ahí dentro, porque sí, los términos de servicio que firmamos generalmente fue para el juego en consola. No fue tanto para el juego de 2K, por lo menos el móvil. So, por lo menos tal vez por ahí se puedan meter y puedan sacar el dinero en algo así, pero otra vez le hago. ¿Qué está pasando 2K? En menos de 4 meses ya le han tratado de dar 2 demandas y arriba de eso hay un montón más de demandas que no salen tanto a la luz y no lo hicieron tan público, pero 2K ha pasado por problemas, mi gente. Ahora, aquí viene investigación de la privacidad 2K. En 2K.com los usuarios pueden explorar todos los videojuegos que el editor tiene para ofrecer, incluyendo series populares como NBA 2K, WWE 2K y Borderlands. Pero se advierte a los jugadores, los abogados sospechan que la herramienta de
de seguimiento secreta puede enviar a Facebook datos sobre los clientes mientras navegan por su K, incluyendo los videojuegos que compran y cualquier información privada que inicie en el sitio. Eso lo miro bien interesante y creo que ninguno acá no podemos decir estamos buscando algo en otra plataforma, en otro lugar, y de repente tú entras a otra plataforma y te sale eso. Entonces, en parte, ¿será que sí le están mandando esa información, sí lo están compartiendo? Y eso es lo que realmente están tratando de crear un grupo de gente para hacer el class action lawsuit. Si uno lo lee y en ese sentido tienes razón, pueden compartir nuestra información por lo que se está leyendo ahí. Simplemente por yo mirar y entrar a un juego que van a compartir mi información, hasta yo me pondría bravo en ese sentido. Pues muchísimas gracias por estar acá. Ojalá que le haya gustado todo el contenido. Si no le has dado subscribe, denle subscribe. También denle like si lo encontraron informativo. También compartan el video si es algo que ustedes piensan que le puede interesar a otra persona. Y también paren de jugar con randoms. Actually, no paren de jugar con randoms. Sí, paren de jugar. Yo soy uno que juego mucho con randoms, pero le quiero dar, si no quieren jugar con esos randoms, denos join a nuestro Discord. Pueden encontrar el link dentro del description del video. También tenemos la Ciudad Español y también tenemos exclusivamente un chat en español y un rol que es Doca Español. Simplemente me tienen que dar tag cuando le dan join que tú hablas español, yo te pongo ese tag y así puedes jugar con muchísima gente que habla en español y nos estamos divirtiendo. Pues muchísimas gracias por estar acá y ya saben, hasta la próxima. Tranquilo, quieto como chocolate.